Bueno, el Hábitat 3 ahora ocurre en un contexto en donde hay enormes diferencias a lo que ocurrió en Hábitat 2 hace 20 años y peor todavía Hábitat 1. Yo creo que básicamente hay 5 grandes diferencias de cómo ocurrió eso hace 20 años y ahora. La primera gran diferencia es que tenemos un mundo básicamente urbano. Hace 20 años o hace 40 años el mundo era todavía medio rural, ¿no es cierto? O mayoritariamente rural. Hoy tenemos un mundo que es básicamente urbano y para el 2030 o 50 será prácticamente urbano. Esto es importante porque esto quiere decir que si estamos pensando en sostenibilidad, en justicia, si eso no ocurre en las ciudades no existirá, ¿no es cierto? Si el cambio climático, por ejemplo, no tiene una expresión a nivel urbano, no existirá. Entonces la primera tendencia es la urbanización. La segunda tendencia muy importante es la globalización de la economía. Hace 20 años todavía teníamos estados nacionales, hoy tenemos una economía global. La tercera gran tendencia es sin duda la constitución de bloques regionales y los impactos que esos tienen en la estructura institucional de las ciudades. La cuarta tendencia es que hay una gran modificación de las sociedades urbanas. Hoy somos sociedades muy en red, digamos sociedades que están articuladas a través de redes sociales, etcétera. Y creo que una quinta tendencia muy importante es que hace 20 años había como la idea de una ciudad bien hecha, que era la ciudad del primer mundo, y unas ciudades que tenían anomalías, que eran las ciudades del tercer mundo. Hoy eso ya no es más así. Hoy tenemos una diversidad, una diversificación de la problemática urbana. Digamos, en el caso europeo, en el caso español, hace pocos años, comenzamos a conocer otra vez temas de pobreza urbana a partir de la crisis de las inmobiliarias y de las hipotecas. Esto habría sido impensable. La urbanización asiática es un fenómeno totalmente inédito, los distintos mecanismos de urbanización en Asia, es decir, hoy creo que no tenemos tanto una dicotomía de la ciudad buena y la ciudad con problemas, sino tenemos una diversificación de las formas urbanas. En ese contexto, yo creo que debemos fijar nuestra incidencia en algunas ideas muy importantes. Una idea muy importante tiene que ser que hay que dar poder político a los territorios y a las ciudades. En algunos casos eso se llama descentralización o como fuera, hay que construir un sistema de multinivel de gobierno para que el territorio y las ciudades tengan poder de gestionar los territorios. Este es un tema clave. Un segundo tema sin duda es que este hábitat debe obligar a la humanidad, a los gobiernos, a los alcaldes, a poder resolver absolutamente, no, sí, absolutamente quiere decir totalmente, las coberturas básicas de agua potable, de saneamiento y de recolección de residuos. Cuando uno mira los impactos en términos de salud, de mortalidad infantil, etcétera, que tiene la ausencia de estos objetivos, esto realmente es una cosa que no deberíamos permitirnos. Ya estuvo hace un tiempo los objetivos de desarrollo del milenio, están ahora en los objetivos de desarrollo sustentable y deben ser parte de los mandatos de Hábitat 3. No deben existir ciudades en ninguna parte del planeta que no tengan coberturas plenas de agua potable y alcantarillado. Creo que la otra gran orientación debería ser en torno a, yo creo que un cambio civilizatorio en los sistemas de transporte. La movilidad se convierte en este momento probablemente en uno de los factores más críticos de vivir en la ciudad. ¿Qué clase de vida puede tener alguien que se demora 2 horas de ir al trabajo y 2 horas de vuelta? Es decir, que pasa un tercio de su vida útil en condiciones terribles. Y esto tiene que ver sin duda por una apuesta muy fuerte en la construcción de sistemas de transporte público, sistemas óptimos que permitan que la gente pueda cambiar. Tiene que ver con la planificación urbana para que el lugar de trabajo esté próximo al lugar de residencia. Tiene que ver con un modelo de ciudad compacta, policéntrica, en donde la gente no tenga que recorrer 1 hora para ir al colegio, sino que el colegio esté cerca de donde vive. Es decir, es una visión global. Y por supuesto la promoción de los mecanismos de movilidad no motorizada y de energía limpia. Es decir, todos los temas de los paseos, todos los temas de recuperar las aceras, todos los temas de ciclovías, todos los temas, digamos, de movilidad no motorizada. Otro aspecto que me parece clave tiene que ver con los financiamientos de las ciudades. Y ahí yo básicamente quiero plantear 2 temas. El primero es que, mira, las ciudades, casi todas las ciudades del mundo, esto ocurre en casi todos los continentes, se financian básicamente a partir del impuesto a la propiedad urbana, lo que se llama el impuesto predial. Eso existe en casi todo lado. Ese impuesto fue un impuesto muy del siglo XIX. Si cuando una persona era muy rica tenía mucha tierra.
Si uno mira lo que pasa ahora en las ciudades, las dinámicas que mayor acumulación tienen son, por ejemplo, la del capital financiero o la de las telecomunicaciones. Y ninguna de las dos necesita un gran espacio físico, ¿no? Entonces, mientras hay un proceso de desmaterialización de la producción, las ciudades siguen recaudando a partir de un modelo del siglo XIX. Entonces necesitamos hacer un nuevo reparto en la estructura fiscal de los estados para que las ciudades puedan financiar cosas como sus grandes proyectos. Y la otra cosa que me parece clave es que nos toca romper este modelo, digamos, del sistema financiero global para garantizar que, sobre todo, la construcción de infraestructuras, estoy pensando en sistemas de transporte, en vivienda adecuada, en nuevos sistemas de generación eléctrica limpia, puedan ser financiados a partir precisamente de la acumulación que hay en muchos países a través de fondos de pensiones, etc. Entonces, creo yo que el tema de financiamiento es vital y tiene que ver con los dos anteriores. Si queremos resolver el tema de agua potable, queremos construir sistemas de transporte, eso requiere una gran capacidad financiera. Y finalmente me parece que sin duda hay que ir a gobiernos claros, transparentes, con planificación, eso es una condición fundamental, o sea, gobiernos de ciudades que tengan esas características y a fomentar muy intensamente las dinámicas de participación y de empoderamiento, ¿no? Muchas de nuestras ciudades viven, digamos, con una sensación de inseguridad. Eso tiene un componente que tiene que ver con los temas policiales, sí, y ahí tenemos que enfrentar el crimen organizado. Pero por otro lado, eso tiene mucho que ver con una falta de apropiación y de construcción de identidad en las ciudades contemporáneas, ¿no? Uno nunca sabe de dónde es, quién es su vecino, cómo se relaciona. Entonces, las políticas que fortalezcan la cohesión social son muy importantes. Estos mensajes sobre el financiamiento, sobre la provisión de servicios básicos, sobre el modelo de gestión y sobre el rol de las ciudades en el nuevo milenio, me parece que deben ser mensajes muy claros para que impulsemos precisamente de cara a Hábitat 3.